Padre, nosotros queremos darte gracias porque a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en el día de hoy, aquí estamos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Concédenos ahora, Padre bueno, que tu palabra venga con poder a nuestros corazones, por encima, Señor, de nuestras debilidades físicas. Padre, te suplicamos que tú tengas a bien bendecir la predicación de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, yo estoy seguro que si yo les pidiera en esta mañana a todos ustedes que levantaran sus manos, ¿cuántos se han sentido frustrados a lo largo de sus vidas cristianas en su lucha con el pecado o con algún pecado en particular? Yo estoy seguro que probablemente la mayoría levantaría la mano. Más aún, si yo preguntara cuántos de ustedes han tomado determinaciones serias en cuanto a ciertos pecados e incluso han hecho promesas delante de Dios de no volverlos a cometer nunca más y aún así han vuelto a caer, me parece, sospecho, creo que probablemente la mayoría volvería a levantar la mano. Mis hermanos, todo verdadero creyente percibe en su vida una brecha entre el conocimiento que nosotros tenemos de la voluntad de Dios y nuestra propia vida. De hecho, alguien decía que el proceso de santificación consiste precisamente en reducir cada vez más el tamaño de esa brecha que hay entre lo que nosotros sabemos que debemos hacer y la manera como realmente vivimos. Y cuando no manejamos adecuadamente esa realidad, esa brecha, podemos sentirnos tentados a desistir de la lucha, o lo que es aún peor, usar armas ineficaces como el legalismo, por ejemplo. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que nosotros no podemos luchar contra el pecado en nuestras propias fuerzas. Decía el ministro puritano John Flavel que es más fácil detener el sol en su curso o hacer que los ríos corran colina arriba que por nuestra propia capacidad o poder gobernar y poner orden en nuestros corazones. ¿Escucharon eso, hermanos? Es más fácil que nosotros podamos detener el curso del sol. Es más fácil que nosotros podamos hacer que los ríos corran colina arriba que nosotros poder gobernar nuestros propios corazones. Y podemos ponernos reglas a nosotros mismos y podemos tratar de ser disciplinados. Y yo aclaro, no tengo nada en contra de que nos pongamos reglas o de que tratemos de ser disciplinados. Pero hermanos, debemos entender que ni las reglas ni las disciplinas en sí mismas tienen poder para obrar el cambio que nosotros queremos ver en nuestras vidas. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, yo les ruego que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y aunque voy a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 18 para poder tomar el contexto, en realidad vamos a estar exponiendo en esta mañana el versículo 18 del capítulo 3. Segunda a los Corintios, capítulo 3, dice así la palabra de Dios: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Alguien decía que este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Pero yo voy a tratar de presentar la enseñanza de este pasaje de la manera más simple posible. El punto principal que Pablo está estableciendo aquí es que todos nosotros los cristianos estamos envueltos en un proceso de santificación gradual, por medio del cual Dios nos va transformando progresivamente conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí, somos transformados de gloria en la misma imagen. Es un proceso gradual y precisamente por eso es imperceptible para nosotros. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que tienen hijos han vivido esta experiencia. Uno no ve a sus hijos crecer y pasan los días, las semanas, los meses, se convierten en años y de repente llega un amigo de la familia, llega un familiar que tiene tiempo que no ve a nuestros hijos y ellos claramente ven que nuestros hijos han crecido. Nuestros hijos se van convirtiendo hombres y mujeres delante de nuestros ojos, pero nosotros no lo percibimos. Pues algo similar es lo que ocurre en nuestras vidas cristianas. Dios está haciendo algo en nosotros si somos creyentes, porque Él se ha comprometido a hacernos semejantes a su Hijo. No recuerdo quién fue que mencionó en el día de ayer el conocidísimo texto de Romanos capítulo 8, creo que fue el hermano Galardi, 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una vida fantástica. Somos hijos del Rey, tenemos derecho a tener un buen carro, una buena casa, un buen sueldo, una buena salud. El problema es que Romanos 8 no habla de eso. Pablo dice, todas las cosas obran para bien de aquellos que han sido llamados conforme a un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios se ha comprometido a hacernos a la imagen de su Hijo. Ese es el gran propósito de la redención. Ese es el gran propósito por el cual Dios decreta todas las cosas que decreta en nuestras vidas. Él quiere que seamos como Cristo. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Ese propósito de ninguna manera puede ser frustrado. Juan dice en su primera carta, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Nosotros tenemos eso como algo cierto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, Él transformará este cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora bien, aunque ese propósito nunca será completado de este lado de la eternidad, lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 es que se trata de un proceso que ya está tomando lugar aquí y ahora. Pablo dice que estamos siendo transformados de gloria en la misma imagen. Y para explicar cómo es que eso ocurre, Pablo se vale de un episodio muy conocido en la historia de Israel. Ustedes recuerdan cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley. Dice en Éxodo capítulo 34, versículo 29, que habiendo estado expuesto por 40 días y 40 noches a la gloria de Dios, ¿qué pasó, mis hermanos? La piel de Moisés resplandecía. Hace unos meses atrás, teníamos a nuestra nieta en casa y ella estaba con mi esposa y conmigo en la cama y mira hacia el techo y dice, ustedes no tienen de esas cosas que brillan. No sé si han visto esas cosas fluorescentes que se ponen en el techo en forma de planetas y de estrellas. Bueno, lo que le pasó a Moisés fue algo similar. Moisés estuvo expuesto a la gloria de Dios y su piel comenzó a brillar. Así que tan pronto Moisés terminaba de transmitir al pueblo las palabras que el Señor le había hablado,
Él se ponía un velo sobre el rostro porque los hijos de Israel no soportaban ver el brillo de su piel. Ahora la pregunta es ¿por qué? Piensen en eso por un momento. ¿No sería algo fantástico ver a un individuo que su piel brilla? Eso debe ser una curiosidad, una cosa extraordinaria, algo increíble. Sin embargo, en el caso de los hijos de Israel, ellos no soportaban ver el brillo de la cara de Moisés. La pregunta es ¿por qué? Porque el brillo de la cara de Moisés no era más que un reflejo del brillo de la gloria de Dios, de ese Dios que les estaba revelando su ley y contra el cual ellos habían pecado. Ese era el problema. En otras palabras, estos hombres y mujeres sabían perfectamente que sus vidas estaban muy lejos de conformarse a ese estándar que Moisés les estaba transmitiendo de parte de Dios. Ellos sabían que si Dios los juzgaba conforme a esa ley que Moisés les estaba leyendo, ellos estaban completamente perdidos. Así que lo que los llenaba de temor no era el brillo del rostro de Moisés, sino saber que ellos estaban delante de un Dios lleno de gloria y lleno de majestad, contra el cual ellos habían pecado. Si estuvieron atentos, hermanos, ¿cuál fue el texto de Éxodo que yo cité hace un momento? Éxodo 34, 29. Ahí es que se dice que el rostro de Moisés brillaba. ¿Qué pasó en Éxodo 32? Nosotros debemos ver cada texto en su contexto. Ellos acababan de pasar por la experiencia de hacer un becerro de oro. Ellos habían pecado contra Dios. Ellos sabían que el juicio de Dios estaba sobre ellos. Ver ahora de repente a Moisés que desciende del monte con estas tablas de la ley y con este brillo en su rostro, sus conciencias culpables no les permitía ver el brillo de esa gloria de Dios sin llenarse de espanto y de temor. Es por eso que en 2 Corintios capítulo 3, Pablo compara ese velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en su corazón y que no les permite ver la gloria de Jesucristo tal como es revelada en las Escrituras. En otras palabras, ese trozo de tela que usaba Moisés en la cara vino a ser una representación de la obstinación del pueblo de Israel. Ellos no querían ver esa gloria, no porque fuera fea, no porque fuera desagradable, sino porque sus corazones estaban endurecidos. En otras palabras, ellos no podían ver la gloria de Dios porque no querían verla. ¿Recuerdan Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 19? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ellos no quieren enfrentarse al brillo de la gloria de Dios. Así que los judíos que leen el Antiguo Testamento son incapaces de ver la gloria del Señor que en ese libro se revela. Vean otra vez los versículos 14 y 15 del capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tienen un velo que no les permite ver la gloria de Cristo. Ahora, Pablo sabía que a pesar de que el hombre pecador tiene un velo en su rostro que no le permite ver la gloria de Dios, Pablo sabía que hay esperanza para el pecador. ¿Saben por qué? Porque él mismo estuvo en esa condición. No olviden, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo fue uno de esos judíos que leía el Antiguo Testamento, que conocía muy bien las Sagradas Escrituras, pero que aún así él no podía ver allí la gloria de Cristo.
¿Por qué? Por causa del velo que él tenía en su entendimiento. Hasta que el mismo Cristo se le apareció camino a Damasco e iluminó el corazón del apóstol Pablo con el brillo de su gloria. Hechos 9 dice que Pablo va camino a Damasco para extender hasta esa ciudad su persecución contra los cristianos, y dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Queridos hermanos, ¿qué fue lo que Pablo vio camino a Damasco? Pablo tuvo un encuentro con la gloria de Cristo. Y no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que dedicó su vida a proclamar ese mensaje del evangelio que él antes aborrecía. Pero ahora escuchen bien, hermanos amados, esto es muy importante. Aunque esa experiencia de Pablo es irrepetible, o sea, ya nadie más va a decir que el Señor se le apareció camino a Bogotá o a no sé dónde. Aunque esa experiencia es irrepetible, queridos y amados hermanos, lo que le sucedió a Pablo es exactamente lo mismo que ocurre cuando una persona se convierte. Es exactamente lo mismo. Vean el versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Nadie, absolutamente nadie, podrá convertirse de corazón al Señor Jesucristo hasta que Dios no le quite ese velo y esa persona pueda ver la gloria del Señor. Eso fue lo que sucedió con Pablo camino a Damasco. Eso es lo que ocurre con todo aquel que se convierte al Señor. Solo que en vez de manifestarse a nosotros como lo hizo con Saulo de Tarso, el Señor se manifiesta ahora por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio. Noten el versículo, capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo: pero si nuestro Evangelio está encubierto, otra vez vuelve con el tema del velo. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo está diciendo aquí: nosotros predicamos el evangelio de la gloria de Cristo. Los incrédulos no pueden ver esa gloria porque están cegados. ¿Qué hacemos nosotros? Predicarles el evangelio. Y alguien puede preguntarle: pero Pablo, ¿para qué tú quieres ir a predicarles el evangelio si tú mismo acabas de decir que ellos están ciegos, que Satanás le tiene los ojos vendados para que ellos no puedan ver la gloria de Cristo? Entonces, ¿para qué predicar? Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el inconverso viene a la iglesia, escucha el mensaje del evangelio, muchas veces se va exactamente como llegó, hasta que un día ese Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, ese Dios viene por su espíritu en medio del culto cuando el evangelio está siendo predicado, y en la mente, el corazón y la conciencia de ese pecador le dice: sea la luz, y de repente ese individuo ve el evangelio claramente a través del evangelio. De repente se le abren los ojos
y ve lo que nunca antes esa persona había visto, que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. Solo porque Dios dijo, sea la luz. Sea la luz a través de la predicación del Evangelio. Y a partir de ese momento el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por su Espíritu, y por su gracia nos capacita para entender las Escrituras y para rendirle a Dios el tipo de obediencia que antes no podíamos darle. Noten lo que dice el capítulo 3, versículo 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros estamos en una situación extraordinariamente más ventajosa que la de los judíos en el Antiguo Testamento. Ellos escuchaban la ley de Dios, pero no tenían ninguna ayuda espiritual para poder obedecerla. Ellos no tenían ningún deseo interno de obedecer a Dios. ¿Qué produce eso en el hombre? Esclavitud. Esclavitud. Ahí está la ley de Dios que yo debo obedecer, pero por causa de mi pecado yo no puedo ni quiero obedecerla. Así que el problema no está en la ley, el problema está en mi corazón. Como alguien ha dicho, la ley es un buen capitán, la carne es un mal soldado. Todo lo que la ley dice está bien. La ley es perfecta, la ley es buena, pero nuestro corazón no lo es. Y por causa de ese problema, esa ley externa, mi escrita en 2 tablas de piedra, solo puede producir 2 cosas en mí: rebeldía y legalismo. Rebeldía o legalismo. O decido irme en contra de lo que Dios ordena, rebeldía, o trato de acomodarme al aspecto externo de la ley, aunque en mi corazón yo no tenga ningún deseo de obedecer a Dios, legalismo. ¿Cuál es la solución? Que Dios nos transforme desde dentro, dándonos el deseo y la capacidad de obedecerlo a Él. Esa es la libertad de la que Pablo habla en el versículo 17. Donde esté el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Hay libertad porque ahora hemos sido cambiados desde adentro. Donde está el Espíritu del Señor, ahora podemos hacer lo que antes no podíamos, transitar por esa senda de la ley de Dios. ¿Recuerdan lo que decíamos en el día de ayer? Que hay 2 maneras de mantener un globo flotando en el aire, una bomba. Si tú lo inflas con tu propio aire, vas a tener que estarla golpeando todo el tiempo. Pero si la inflas con helio, va a ser muy diferente. Eso es lo que hace el Evangelio, la redención. Ahora, noten algo importante. Ese proceso de transformación, y aquí viene la clave de este mensaje. Ese proceso de transformación que se inicia cuando Dios te quita el velo para que entiendas las Escrituras y comiences a ver la gloria de Cristo revelada en el Evangelio, continuará avanzando exactamente como empezó, contemplando su gloria. ¿Qué dice Pablo en el versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Sencillamente que contemplando somos transformados. Contemplando somos transformados. Hacer resoluciones y promesas en sí mismas no es lo que te va a ayudar para que ese proceso de santificación avance. Mis amados hermanos, es contemplando la gloria de Cristo. La razón por la que Dios quitó el velo que nos cegaba el entendimiento era para que nosotros pudiésemos ahora comenzar a ver esa gloria.
Versículo 3 del capítulo 4 otra vez. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, pero Dios lo abre. ¿Para qué? Para que comencemos a ver por primera vez lo que Satanás no quiere que nosotros veamos, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estaba recordando esta mañana, recientemente nos pidieron que diéramos nuestro testimonio en un lugar, y recordando cómo el Señor nos salvó. Hermanos, yo fui a una iglesia un sábado en la noche sin haber oído nunca en toda mi vida el evangelio de Cristo, sin haber conocido nunca a un cristiano, lleno de un montón de ideas en mi cabeza en contra de la palabra de Dios, teniendo la total convicción de que para ser cristiano había que ser un imbécil total. Y fui esa noche a la iglesia, comenzamos a discutir de un montón de temas, y cuando llegué a mi casa, bueno, lo primero que me llamó la atención es que esas personas pudieran ser cristianas y no ser estúpidas. Eso fue un descubrimiento. Pero es increíble pensar cómo Dios en ese mismo momento comenzó a obrar en nuestros corazones. Esa misma noche me postré delante del Señor sin tener ni idea de lo que estaba haciendo y diciéndole: Señor, yo no sé si tú existes. Tal vez yo estoy aquí como un estúpido hablándole a nadie, pero si tú estás ahí, de verdad yo te quiero conocer y ver cómo a partir de ese momento el Señor puso un hambre y una sed por leer las Escrituras, por entender la palabra de Dios. Y sin ningún tipo de argumentación, yo creí en la evolución, yo creí en un montón de cosas, sin haber escuchado absolutamente ninguna explicación, ningún argumento, sin haber leído evidencias que exige un veredicto de Josh McDowell. Mi mente y mi corazón quedaron plenamente convencidos, solo leyendo la Biblia, de que la Biblia era la palabra de Dios y que de Jesucristo era el Dios encarnado. ¿Cómo hace eso Dios? Por medio de la obra de su Espíritu. Es todo, es tan simple como eso. La obra de su Espíritu. Y esa obra básicamente es hacernos ver que Cristo es glorioso. En resumen, es hacernos ver que Cristo es glorioso. Queridos hermanos, en el mundo entero no hay nadie como nuestro Señor. Nadie es más sabio que Jesús. Nadie es más poderoso que Jesús. Nadie es más deleitoso que Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Él es quien sostiene el universo con la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por si todo eso fuera poco, nadie nos ama como Él nos ama. Nadie nos cuida como Él nos cuida. Y nadie puede salvarnos como Él nos salva. Solo Él podía pagar por nuestros pecados en la presencia de Dios, y eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Le decía a los hermanos de Medellín ahora que Dios nos hizo a nosotros como seres emocionales, y yo imagino que ya ustedes se habrán dado cuenta que yo soy emotivo. Me imagino que se habrán dado cuenta. Y hermanos, cuando uno se enfrenta a algo extraordinario, hace unos años unos amigos me llevaron gentilmente a conocer las cataratas del Niágara. Cuando uno se acerca a algo tan espectacular como las cataratas del Niágara, uno no piensa, bueno, ahora yo me estoy acercando a algo extraordinario, debo abrir la boca y decir wow. No es así como funciona. Uno se acerca simplemente y dice, ¡wow! Esto es increíble. Bueno, hermanos, sin querer ser irreverentes, lo que yo estoy tratando de decir es que en el mundo entero, en todo el universo, no hay absolutamente nadie que sea más digno de ese ¡wow! Que nuestro Señor Jesucristo.
Absolutamente nadie. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que nosotros los creyentes somos transformados contemplando su gloria. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria, es decir, de un grado de gloria a otro grado de gloria. En el tiempo de Moisés, solo a él se le permitió ver la gloria de Dios en el monte. Pero Pablo dice aquí ahora que ese es un privilegio que disfrutan todos los creyentes por igual. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal es glorificar a Cristo, según Juan capítulo 16, versículo 14, el Espíritu Santo continúa abriendo nuestro entendimiento para que nosotros cada vez más veamos un poco de esa gloria y entendamos cada vez mejor lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, de manera que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados. ¿No es verdad, hermanos, que las personas tienden a imitar a las personas que admiran? Es por eso que los artistas implantan modas. Sus admiradores quieren ser como ellos, sus admiradores quieren vestirse como ellos, sus admiradores quieren ir a los lugares donde ellos van, quieren vivir el estilo de vida que ellos viven. Pues lo que hace el Espíritu en nosotros es abrirnos los ojos para que veamos cada vez más claramente que no hay nada ni nadie en este mundo que deba producir en nosotros una mayor admiración que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que la solución para tu crecimiento espiritual no es ponerte más reglas, no es hacer más resoluciones y promesas en sí mismas. Hermano, yo debo insistir, yo no estoy en contra, lo dije ayer cuando hablamos del legalismo, yo no estoy en contra de que los cristianos se pongan reglas a sí mismos, eso es apropiado, nosotros debemos ser disciplinados, hay cosas que son legítimas pero no nos convienen, yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que las reglas por sí mismas no transforman a nadie, que la disciplina en sí misma no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Nada de eso va a resultar si no nos dedicamos a contemplar a Jesús. Cuando el mundo nos presenta sus tentadoras ofertas, nuestras resoluciones y promesas comienzan a tambalear, a menos que contemplemos esas ofertas a la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces y solo entonces cuando nos damos cuenta que no vale la pena cambiar una cosa por la otra. ¿Realmente quieres tener victoria sobre el pecado y seguir avanzando en tu proceso de transformación y madurez? Amado hermano, yo sé que esto suena demasiado sencillo, pero es así de sencillo. Tienes que contemplar a Jesús. Tienes que contemplar a Jesús. Tienes que aprender a saborear y atesorar su gloria. No hay otra manera. Segunda a los Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo ocurre eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Es mirando al Señor. Es mirando al Señor. Colosenses 3: si habéis muerto con Cristo, ¿qué debéis hacer? Buscar las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Hebreos capítulo 12, teniendo todos en derredor nuestro esta grande nube de testigos, despojémonos del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No hay otra manera. Es mirando a Jesús. Pastor, sí, eso suena muy sencillo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos nosotros contemplar la gloria del Señor? ¿Acaso deberíamos pedirle a Dios que nos dé alguna experiencia, como algunos que van al cielo, van al infierno, vuelven, regresan, tienen un pasaje de ida y vuelta increíble? ¿Cómo nosotros podemos contemplar a Jesús? Otra vez, la respuesta es increíblemente sencilla en el lugar donde esa gloria se revela. Otra vez, capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios ha revelado esa gloria de Jesús en su palabra y especialmente en el evangelio. En la misma medida en que nosotros contemplamos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las escrituras, en todas las escrituras, pero de manera particular en el plan de redención que Dios diseñó en la eternidad, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. Es aquí donde entran en juego las llamadas disciplinas espirituales. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Hay algo que nosotros debemos hacer regularmente si queremos ver cambios significativos y duraderos en nuestras vidas, y es a ese algo que se le llaman disciplinas espirituales. Brian Hedges dice, estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de avanzar hacia la piedad. Se llaman disciplinas espirituales porque su efectividad depende de la obra de la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, son disciplinas, tenemos que hacerlas regularmente. Yo no sé si ustedes son iguales que yo, pero siempre que llegue el mes de enero, uno comienza a hacer resoluciones. Y una de ellas, algunas tienen que ver con la vida espiritual, otras tienen que ver con la vida física. Una de mis resoluciones de casi todos los años es, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a caminar. Y yo comienzo y duro un tiempo y vuelvo otra vez para atrás y vuelvo y hago resoluciones. Bueno, hermanos, precisamente por eso es que la cosa no funciona, porque tiene que ser regularmente. Estas son disciplinas espirituales, cosas que debemos hacer regularmente. Esas disciplinas se suelen dividir en personales y colectivas. Las disciplinas personales incluyen leer la Biblia, orar en privado, adorar en privado, ayunar, leer libros edificantes. Las disciplinas corporativas incluyen la adoración congregacional en el servicio los domingos, alabar, exponerse a la predicación de la palabra, ofrendar. Incluye la oración congregacional, la participación de la cena del Señor, la comunión con los hermanos. Estas son las disciplinas espirituales. Ahora bien, como nosotros tenemos una tendencia tan fuerte hacia el legalismo, estas disciplinas pueden convertirse fácilmente en un medio para hallar el favor de Dios, como si el hecho de leer la Biblia, orar, ayunar o venir fielmente a la iglesia sean obras meritorias que muevan a Dios a amarnos más. Pero mis amados hermanos, esa idea es totalmente contraria al mensaje del Evangelio.
¿Saben lo que produce en un creyente el creer que por leer la Biblia o por orar, él se va a ganar el favor de Dios? ¿Saben lo que eso produce? Eso produce orgullo o desesperación. Orgullo, obviamente, porque la persona va a decir, wow, tengo ya mi lectura de la Biblia, hice un plan para leer toda la Biblia en un año y hasta ahora no he fallado. ¡Qué bien me estoy portando, Señor! O produce desesperación cuando la persona se da cuenta que eso no funciona. Hay dos maneras de ver un árbol con fruto. Nosotros queremos fructificar, ¿verdad? Queremos dar frutos. Dice Paul Tripp que él tenía en su casa un árbol de manzano y el árbol tenía un problema, no sé cuál era. El asunto es que el árbol no producía manzanas. Y la esposa lo tenía ya hasta aquí diciéndole, mi amor, yo quiero que tú hagas algo con ese árbol de manzana. Yo quiero comer manzanas de ese árbol. Así que un día Paul Tripp le dijo, no te preocupes, voy a resolver ese problema hoy. Fue al mercado, compró una funda enorme de manzanas, fue al árbol y comenzó a agrapársela a todas las ramas. Esa es una forma de producir fruto, ¿verdad que sí? No, hermanos, esos frutos así, eso no es lo que esa señora quería. Ella quería que su árbol produjera fruto. Los árboles no producen fruto de esa manera. Los árboles producen fruto cuando están vivos, son frutos orgánicos. Los frutos que produce el legalismo son mecánicos. Tengo que leer mi Biblia hoy. Entonces la leo, cumplí. No importa si yo entendí, no entendí, si yo vi o no vi la gloria de Cristo aquí. El punto es poder hacer ese cotejo y decir, hoy leí mi Biblia, me siento bien con mi conciencia. Eso es un fruto mecánico. Pero cuando nosotros estamos vivos y la savia del Señor Jesucristo está corriendo por nuestras venas, entonces en una manera natural este árbol comienza a producir frutos. Esa es exactamente la lección del Señor en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mientras ustedes se mantengan apegados a mí, van a dar frutos. No va a haber que pegárselos. Van a producir frutos orgánicos. Dice Bryan Chapell, las disciplinas espirituales son los medios para abrir nuestras bocas para respirar todos los recursos amantes que Dios ya nos ha provisto. Abrir mi boca en oración y alabanza no manufactura más del amor de Dios por mí, de la misma manera que el abrir mi boca no hace que haya más aire, ¿verdad que no? Nosotros podemos abrir la boca todo lo grande que podamos y eso no va a hacer que haya más aire allá afuera. Ahora yo voy a poder respirar más aire. Dice él, los medios de gracia simplemente me permiten experimentar la plenitud del amor que Dios ya nos ha provisto plena y completamente. Así que la razón por la que debemos leer y estudiar la Biblia, mis amados hermanos, no es porque si dejamos de leerla, ese día nos va a caer un rayo del cielo o Dios nos va a bendecir menos y nos va a amar menos. Esa no es la razón. La razón por la que debemos ir a nuestras Biblias es porque es allí y no en ningún otro lugar donde nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar un entendimiento cada vez más claro y profundo de la gran salvación que disfrutamos en Él. Por eso debemos ir a la Escritura. Querido hermano, querida hermana, contempla esa gloria, medita en esa gloria. A lo largo del día, mientras te envuelves en tus labores cotidianas, cuando tienes que enfrentar las dificultades y tribulaciones de este mundo caído. Recuerden que Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el mismo Cristo que se apiadó de la viuda de Naín, exactamente el mismo Cristo.
Y Él está a nuestro lado todo el tiempo. Él es el mismo que caminó sobre las aguas. Él es el mismo que calmó el mar en tempestad. Y Él te dice: hijo mío, yo estoy aquí a tu lado. Yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos, no importa qué tan atractiva pueda ser la oferta del mundo, todo palidece ante el brillo de su gloria. ¿Saben, hermanos, cuál es nuestro problema? Y si tú no tienes ese problema, te felicito, yo sí lo tengo. Nuestro problema, hermanos, es que con el paso del tiempo nos acostumbramos a ser cristianos. Con el paso del tiempo nos acostumbramos a ser cristianos. Y comenzamos a dar por sentado cosas que no deberíamos dar por sentado. Comenzamos a dar por sentado el tesoro que nosotros tenemos en Cristo. Y poco a poco eso va produciendo en nosotros una especie de adormecimiento espiritual en el alma que afecta profundamente nuestras vidas cristianas. Pregunta: ¿cómo podemos volver a despertar nuestras almas cuando estamos sufriendo ese tipo de adormecimiento o de calambre espiritual? Bueno, déjeme decirle cómo algunas iglesias tratan de resolver ese problema. Algunas iglesias tratan de resolver ese problema exponiendo a sus miembros a nuevas actividades, nuevas experiencias, para poder mantener en ellos todo el tiempo la euforia de lo novedoso. Siempre están inventando algo para que la gente no se aburra. Pero como dice Jared Wilson, los ministerios que se enfocan en manufacturar experiencias espirituales, independientemente de la buena intención que tengan, lo que pueden estar haciendo en realidad es retardar el crecimiento espiritual al convertir a la gente en dependientes de experiencias. Hay cristianos que van a la iglesia a que le inyecten adrenalina de alguna manera. Ellos necesitan algo que los ponga eufóricos. No, hermanos, el verdadero remedio para ese adormecimiento espiritual es el Evangelio. Es el Evangelio, es la historia de la redención. Dice un autor cristiano: Pablo no trató de crear experiencias, ni tampoco lo hizo Jesús. Ellos predicaron las buenas nuevas de salvación, demostraron sus implicaciones, y el Espíritu Santo creó la experiencia de un corazón resucitado por medio del Evangelio. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 6 que ese Evangelio lleva fruto y crece. Ese Evangelio lleva fruto y crece, porque es un Evangelio vivo y poderoso. Dios obra en los incrédulos a través del Evangelio para traerlos a la salvación. Y ¿saben qué, amados hermanos? Luego Él mantiene a los creyentes creciendo y fructificando a través del mismo mensaje, el mensaje del Evangelio. En estos días leí una ilustración que me impactó grandemente. Imagínate, mi amado hermano, que tú yo no sé si aquí en Colombia hay trenes con rieles. Imagínate que tú vas manejando tu carro, vas a cruzar el riel y de repente el carro se te apaga exactamente en medio de la vía. Tú ves muy a la distancia que viene el tren, pero tú piensas que todavía tienes tiempo para hacer que el carro vuelva a prender. Así que tú comienzas a tratar de encender el carro, pero el carro no enciende. Y el tren está cada vez más cerca y cada vez más cerca. Finalmente te das cuenta que ya no hay nada que hacer excepto salir corriendo del vehículo para poder salvar tu vida. Pero cuando quieres quitarte el cinturón de seguridad está trabado.
Y tú estás tratando de quitarte el cinturón de seguridad, pero sigue trabado. Y el tren se está acercando cada vez más. Cuando el tren ya está prácticamente encima de ti, de repente tú sientes que alguien por detrás te empuja, te saca de la vía. Y cuando tú miras para atrás te das cuenta que alguien vino en un vehículo más fuerte que el tuyo, te empujó para sacarte, pero esa persona murió con el impacto del tren. Y tú te quedas anonadado, agradecido ante ese extraño que ha salvado tu vida. Pero de repente tú escuchas algo en el baúl de tu carro. Y cuando tú abres el baúl te das cuenta que sin tú saberlo, uno de tus hijos estaba jugando y jugando se había metido en el baúl de tu carro. Y ahora el sentido de gratitud que tú tienes es infinitamente mayor. Vamos a decirlo de esta manera, hermano. Cuando tú te convertiste al Señor, que tú comenzaste a entender de lo que Cristo te salvó, cuando tú comenzaste a entender lo que significó para Él dar su vida para salvarte, ese es el primer impacto cuando tú te das cuenta que alguien te sacó de la vía. Pero a medida que tú comienzas a crecer en el Evangelio, a medida que tú comienzas a entender la palabra de Dios, a medida que tú comienzas a ver todas las cosas que estuvieron involucradas en la muerte de Cristo en la cruz, es como cuando tú te das cuenta que tu hijo estaba en la maleta del carro. Y tú comienzas a experimentar un gozo y una alegría que es infinitamente superior a la que tú habías experimentado en el momento que te convertiste. De manera que no son experiencias novedosas lo que nosotros necesitamos para mantenernos espiritualmente despiertos, llenos de gozo y de gratitud. Lo que nosotros necesitamos es un entendimiento cada vez más profundo de nuestro pecado y de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, con todo lo que esa salvación implica. Queridos pastores, si queremos ver cambios verdaderos y permanentes en la vida de nuestros miembros, esforcémonos porque entiendan el Evangelio y sus implicaciones. Esforcémonos porque nuestros miembros entiendan el Evangelio. Como dije en uno de los sermones anteriores, eso no significa que todos los domingos y en todos nuestros cultos debemos predicar sermones evangelísticos. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que no importa cuál sea el tema que nosotros estemos exponiendo, debemos predicarlo a la luz de eso que ocurrió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Sea que estemos hablando del matrimonio, de las ofrendas, de la hipocresía, no importa cuál sea el tema. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, quiero mostrarles algo. ¿Recuerdan ustedes el incidente que tuvo el apóstol Pablo con Pedro? Cuando Pedro se estuvo comportando como un hipócrita. Cuando llegaban los gentiles, él comía con ellos, pero después que llegaban los judíos se aislaba. Y dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas capítulo 2, versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y ahí sigue todo lo demás. Pedro se había comportado como un hipócrita, como un racista, y quién sabe cuántas cosas más. Pero la evaluación que hace Pablo es: no andaban conforme al Evangelio. Ese era el problema. No andaban conforme al Evangelio. Como bien señala Martín Lutero en su comentario a la carta de Pablo a los Gálatas,
Dice Lutero, la doctrina de la justificación por la fe nunca podrá enseñarse o repetirse lo suficiente. Si se llegare a perder esta doctrina, todo se perderá con ella. Pero si esta doctrina floreciere, entonces todo lo bueno también florecerá. La religión, el verdadero servicio a Dios, la gloria de Dios, el correcto conocimiento de todo lo necesario para un cristiano en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que produce la doctrina de la justificación por la fe. Mis hermanos, que el Señor nos conceda ser fieles ministros de su palabra, colocando el Evangelio de Cristo en el centro de nuestros ministerios. Pero sobre todas las cosas, que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros, sean pastores o no, hermanas que están aquí, mi oración es que el Señor nos conceda a todos una visión fresca de la gloria de Cristo, para que podamos seguir siendo transformados de gloria en gloria en esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, gracias te damos por el gran Salvador que nosotros tenemos en Cristo y la gran salvación que nosotros disfrutamos en Él. Padre, mira a cada uno de los amados pastores que se encuentran aquí. Mira, Señor, cada una de las iglesias aquí representadas. Ayúdanos, Padre bueno, para que nosotros nunca perdamos de vista el Evangelio de Cristo, para que ese sea el centro de nuestros ministerios. Sigue bendiciendo estas conferencias, Señor, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.